Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este videíto quiero que veamos y repasemos cada una de estas funciones que hemos aprendido a usar para organizar y administrar nuestros archivos y nuestras carpetas personales. Por un lado, quiero que aprendamos a ubicar estas tres funciones que dijimos que hay alternativas para hacerlo de dos maneras distintas. Las funciones son la función de cortar, la función de copiar y la función de pegar. Y en Windows 10 las encontramos en la barra de herramientas, en la parte de arriba, cuando estamos adentro del explorador de archivos, en la sección de funciones que se llaman portapapeles. Acá se las voy a indicar con un rectángulo rojo. Son estas funciones que vemos aquí. Tenemos por un lado la función copiar, tenemos por otro lado la función pegar, y tenemos por otro lado la función cortar, que aparece más pequeña arriba y que tiene el icono de una tijera. Estas son las tres funciones que vamos a utilizar a la hora de mover un archivo de una carpeta a otra. Supongamos que descargamos algo de internet y queremos mover eso que descargamos desde la carpeta de descargas a nuestra carpeta personal, o en el caso de que conectemos un pendrive en la computadora y querramos copiar fotos que tenemos en la computadora adentro del pendrive para poder compartirlas. Cada vez que queremos mover un archivo que está en una carpeta determinada a otra carpeta o copiarlo, lo vamos a hacer a través de estas tres funciones. La otra manera genérica que tenemos de encontrar estas funciones es a través del menú contextual que aparece cuando hacemos un clic derecho sobre el elemento que queremos cortar o copiar. Fíjense que, bueno, yo ahora estoy actualmente en la carpeta escritorio. Eso lo puedo ver porque acá en la barra de direcciones me está indicando que estoy en la carpeta escritorio. Por lo tanto, todo el contenido que yo estoy viendo acá corresponde al contenido que hay guardado dentro de la carpeta escritorio. En mi caso yo tengo varias carpetas que son todas estas amarillas y luego varios archivos sueltos y acceso directos a distintos programas. Por ejemplo, acá yo tengo un dibujo que dice dibujo de paisaje, que es este elemento que acabo de seleccionar acá. Si yo sobre cualquier elemento, ya sea un dibujo, un documento de texto o una carpeta, hago clic derecho sobre el elemento, me aparece este menú contextual que tiene infinidad de opciones que yo puedo ejercer sobre ese elemento al cual le hice clic derecho. Por eso se llama menú contextual, porque depende del contexto al que yo haga el clic derecho. Otra forma de llamarlo a este menú que me pueden llegar a escuchar es decirle menú emergente, porque justamente emerge cuando yo hago un clic derecho sobre cualquier elemento. Fíjense que si hago ahora un clic derecho sobre la carpeta CC Notebook, me aparecen opciones que yo puedo ejercer sobre la carpeta CC Notebook, que es a la que le hice el clic derecho. Dentro de todas las opciones que yo puedo ejercer sobre CC Notebook, si se fijan bien en la parte de abajo, voy a tener la opción cortar y la opción copiar y la opción pegar. Si yo hago clic derecho sobre el dibujo del paisaje, me aparece el menú emergente y fíjense que también tengo acá la opción cortar y la opción copiar. Bien, entonces antes de arrancar a ver cómo se utilizan estas funciones, quiero que queden claras las dos formas que tenemos de cortar o copiar un elemento. La primera forma es haciendo un clic sobre el elemento. Fíjense que cuando yo hago un clic sobre cualquier elemento de mi carpeta, el elemento se pinta en azul, queda sombreado en azul. Eso significa que ese elemento está seleccionado. Y para seleccionar un elemento basta con hacerle un clic encima del nombre o del icono para que se pinte de azul. Entonces, la primera forma para cortar o copiar un elemento es seleccionarlo haciéndole un clic. Por ejemplo, yo acá seleccioné dibujo de paisaje y luego ir a la opción cortar o copiar de acuerdo a lo que querramos hacer, que la tenemos, como habíamos dicho, en la barra de herramientas en la parte de arriba. Tengo la opción copiar por un lado, que es esta, y la opción cortar, que es la de la tijerita. Entonces yo selecciono el elemento dibujo de paisaje con un clic y luego voy a la opción copiar. Por ejemplo, hago un clic en copiar y listo. Ese elemento dibujo de paisaje que yo acabo de copiar
quedó almacenado en una memoria virtual que se llama portapapeles. Es decir, que quedó a la espera de que yo ahora le indique en dónde voy a pegar ese elemento que acabo de copiar. En el caso de que yo quisiera cortar el elemento, el procedimiento es exactamente igual. Selecciono el elemento, por ejemplo, esta fotografía, y una vez que está seleccionada, voy a ir a la barra de herramientas y hacer un clic en cortar si lo quiero cortar y en copiar si lo quiero copiar. Y la forma alternativa de hacerlo es haciendo un clic derecho sobre el elemento y en el menú contextual que me aparece, buscar y hacer un clic en la opción cortar o en la opción copiar de acuerdo a lo que queramos hacer. Una vez que agarramos el elemento y lo copiamos o lo cortamos, el paso siguiente siempre es pegarlo, ¿sí? O sea, yo no voy a haber logrado hacer nada con simplemente cortar o copiar un elemento. Siempre que copio o corto un elemento, el paso siguiente sí o sí es pegarlo en la carpeta de destino. Es decir, yo encontré esta foto que está en la carpeta escritorio, esta foto que es estas hojas que me aparecen acá en el panel de vista previa y que yo sé que están dentro de mi carpeta escritorio, la voy a copiar o cortar y luego tengo que ir a la carpeta de destino y pegarla. En este caso es una foto y nosotros en la actividad de la semana anterior hicimos una estructura de carpetas personales dentro de la cual hay una carpeta específicamente para fotos que se llama fotos. Y yo quiero mover esta foto que tengo seleccionada acá y que está en el escritorio adentro de la carpeta mía que en mi caso es CC Notebook. Entonces, una vez que corté la fotografía, voy a ir a la carpeta de destino. En este caso, CC Notebook, que yo casualmente la tengo acá porque está en el escritorio. Para abrir la carpeta voy a hacer doble clic en CC Notebook. Y ahora me aparece, como pueden ver acá, la estructura de carpetas que yo hice en la clase anterior, en las cuales tengo apuntes de clase, comprobantes de pago, dibujos, documentos de texto, fotos y servicios. Yo lo que acabo de cortar es una fotografía de unas hojas, por lo tanto, lo quiero pegar adentro de la carpeta fotos. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la carpeta fotos. Voy a hacer doble clic en la carpeta fotos y ahora estoy viendo el contenido que hay adentro de mi carpeta fotos, que son todas estas fotos de animales que estamos viendo aquí. Yo puedo corroborar que efectivamente estoy dentro de la carpeta fotos porque en la barra de direcciones me lo está indicando. Dice fotos que está dentro de la carpeta CC Notebook que a su vez está dentro del escritorio. Entonces, una vez que yo estoy ubicado en la carpeta de destino, lo que me resta hacer es pegar eso que corté anteriormente. Para pegar eso que corté anteriormente, vimos que también tenemos dos formas de hacerlo. Una a través de la barra de herramientas con la opción pegar, que es esta que marco en rojo aquí, y otra a través del menú emergente que aparece si hacemos clic derecho en el espacio en blanco de la carpeta. El espacio en blanco de la carpeta sería cualquier de este espacio en blanco que aparece acá, que no es una foto. Si yo hago clic derecho sobre este espacio en blanco, me aparece un menú emergente con algunas funciones y si se fijan bien, dentro de esas opciones voy a tener la opción pegar, como lo pueden ver acá a donde estoy con el cursor ahora. Entonces, ya sea que elijamos la forma a través de la barra de herramientas, la opción pegar o con el menú emergente, voy a pegar eso que corté anteriormente. Hago un clic derecho en el espacio en blanco y pongo la opción pegar y fíjense lo que sucede. Me apareció esa foto que yo tenía en el escritorio suelta, que corté, la pegué dentro ahora de la carpeta fotos que está dentro de la carpeta CC Notebook. Ahora, si yo vuelvo al escritorio, para volver al escritorio puedo buscar la carpeta escritorio acá en el panel lateral izquierdo o puedo directamente hacer un clic acá arriba en la barra de direcciones donde dice escritorio. Voy a volver al escritorio y si se fijan, voy a agrandar los iconos para que se vean. Ahora después les voy a explicar esto. Si se fijan ahora, dentro del contenido que yo tenía en la carpeta escritorio, ya no tengo más la foto de las hojas. ¿Por qué? Porque yo la corté,
y la pegué dentro de la carpeta fotos. Entonces lo que logré fue mover la foto de esas hojas desde la carpeta escritorio a mi carpeta personal. Voy a repetir el procedimiento un par de veces para que quede claro y lo voy a hacer ahora con alguna otra foto. Por ejemplo, acá tengo la foto del dibujo de un paisaje que yo hice en la computadora. Este dibujo está en la carpeta escritorio suelta y yo lo quiero mover adentro de la carpeta dibujos de mi carpeta personal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cortar este elemento y pegarlo dentro de la carpeta dibujos. Dijimos entonces, para cortar el elemento le vamos a hacer un clic derecho y dentro de las opciones del menú emergente vamos a hacer un clic en cortar. Cuando corto la imagen, fíjense que queda como translúcida, significa que está cortada y que la compu está esperando que la peguemos en la carpeta de destino. Por lo tanto, ahora me voy a dirigir a mi carpeta personal, que yo sé que está en escritorio, y voy a buscar la carpeta CC Notebook, le voy a hacer doble clic. Dentro de CC Notebook voy a entrar en este caso a la carpeta dibujos, porque eso que yo corté es un dibujo. Le hago doble clic a la carpeta. Y una vez que estoy dentro de la carpeta de dibujos, voy a hacer un clic en pegar. Aquí arriba está el botón pegar. Al hacerle un clic, ese dibujo que yo corté desde el escritorio, ahora lo pegué adentro de mi carpeta de dibujos. Fíjense que ahora ya tengo, recién tenía 4 dibujos y ahora tengo 5 porque acabo de pegar un dibujo nuevo. Ya moví la fotografía, el dibujo este del paisaje. Entonces ahora voy a volver al escritorio y voy a buscar alguna otra cosa suelta que tengo para acomodarla. Por ejemplo, acá tengo otro dibujo de un ojo que se llama mi primer dibujo en Paint. Si yo quiero mover este elemento que está suelto en el escritorio a la carpeta de dibujos, lo que hago es seleccionarlo, ir a la opción cortar o hacerle un clic derecho y poner cortar. Una vez que lo corte, voy a la carpeta CC Notebook, doble clic, voy a la carpeta dibujos, doble clic, y una vez que estoy en dibujos, voy a la opción pegar y le hago un clic. Fíjense que ahora tengo el sexto dibujo en mi carpeta, que es el dibujo del ojo que acabo de traer. Si yo vuelvo al escritorio, fíjense que no está más ni el dibujo del ojo ni el dibujo del paisaje porque yo los corté y los pegué en la carpeta correspondiente. Acá tengo otra foto suelta que es una flor, una planta, digamos, con una pelota y la quiero mover adentro de mi carpeta fotos. Entonces le voy a hacer un clic derecho y voy a poner cortar. Voy a ir a la carpeta CC Notebook, doble clic. Voy a ir a la carpeta fotos, doble clic. Y una vez dentro de la carpeta fotos voy a la opción pegar y hago un clic. Fíjense que ahora tengo dentro de la carpeta fotos todas las fotos que tenía antes, más la pelota con la maceta que acabo de cortar y pegar. Voy a volver al escritorio para mostrarles la diferencia entre cortar y pegar. Yo hasta ahora lo que hice fue cortar un elemento y pegarlo en una carpeta. Si yo lo corto, el elemento va a desaparecer de la carpeta de origen para ser movido a la carpeta de destino. La diferencia de la opción cortar y copiar es que la opción copiar no sirve para mover un elemento, sino que lo que hacemos es duplicarlo y pegar en la carpeta de destino una copia de ese archivo. Por lo tanto, si yo copio y pego un archivo, me va a quedar tanto en la carpeta de origen como en la carpeta de destino. Se los muestro con otro ejemplo. Acá tengo otro dibujo que es un pajarito. Si yo al pajarito lo selecciono con un clic y en vez de poner cortar pongo la opción copiar, que es esta de aquí, la computadora ahora está esperando que le indique dónde lo voy a pegar. Entonces luego de poner copiar voy a ir hacia ese notebook, doble clic, voy a ir a la carpeta de dibujos porque es un dibujo, le hago doble clic y una vez que estoy en la carpeta de dibujos voy a poner la opción pegar. Y ahora van a notar la diferencia entre copiar y cortar. Fíjense que ahora también ya tengo el dibujo del pajarito dentro de mi carpeta dibujos, que está dentro de la carpeta CC Notebook. Pero si yo vuelvo al escritorio, con un clic, y reviso todo el contenido de escritorio, pueden ver que
todavía también está el pajarito dentro de la carpeta escritorio. Esto es justamente porque en vez de usar la opción cortar para moverlo, usé la opción copiar para duplicarlo. Entonces, el pajarito que yo tenía en el escritorio sigue estando en el escritorio, pero también está dentro de la carpeta de dibujos, porque lo copié y lo pegué. Por lo tanto, hice un duplicado del pajarito y el pajarito me quedó en las dos carpetas. Por lo tanto, cuando se trata de organizar los archivos que tenemos dentro de nuestra computadora, para no generar estos duplicados, lo ideal es usar la opción cortar, ¿sí? Si yo tengo un pajarito suelto en el escritorio, lo voy a cortar y pegarlo dentro de la carpeta de dibujos para sacarlo del escritorio y moverlo a la carpeta de dibujos. La opción copiar me sirve, por ejemplo, si yo quiero conectar un pendrive en mi computadora y llenarlo de fotos que tengo en mi computadora, pero no quiero que esas fotos desaparezcan de mi computadora. Entonces, en ese caso sí es conveniente copiar algo que está en la compu y pegarlo en un pendrive, y de esa manera nos quedan la foto tanto guardada en la computadora como en el pendrive. Si yo para ponerlo en el pendrive utilizara la opción cortar, perdería la foto que tengo en la computadora y me quedaría únicamente en el pendrive. Entonces no la tendría más almacenada dentro de mi computadora. Bueno, entonces para hacer un repaso de esto, dijimos que tenemos tres funciones: la función copiar, cortar y pegar. Indistintamente que nosotros elijamos cortar o copiar un elemento cualquiera, sí o sí, luego de cortar o copiar, lo que tenemos que hacer es pegar. Es decir, que la función pegar la vamos a usar siempre, indistintamente si copiemos o cortemos. Y una vez copiado o cortado cualquier archivo de nuestra computadora, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de destino y pegarlo. Yo les voy a dar una actividad a continuación para que lo puedan poner en práctica ustedes. La idea es que puedan mover esos archivos que hicimos en las primeras clases de dibujo y documento de texto, que yo les había enseñado cómo guardarlos en el escritorio, que los puedan mover adentro de su propia carpeta personal. Y más adelante, cuando veamos internet y aprendamos a descargar imágenes de internet, aprendamos a descargar fotos de internet, aprendamos a descargar comprobantes de pago o facturas de algún servicio, esta función de copiar y cortar y pegar nos va a ser útil para organizar todo eso que descargamos de internet en las carpetas correspondientes. Bien, entonces para despedirme lo voy a repetir una vez más, ya que veo que aquí tengo otra foto que es un juego de chinchón, y que al ser una foto que yo tengo suelta en el escritorio la quiero mover a la carpeta fotos. Le puedo hacer un clic derecho a la foto y poner la opción cortar, o puedo ir a la barra de herramientas y hacer un clic en el botón cortar luego de seleccionarlo, y luego me dirijo a la carpeta de destino, que en mi caso es la carpeta CC Notebook, le hago doble clic, y luego la carpeta fotos, le hago doble clic. Una vez que estoy dentro de la carpeta fotos, voy a la opción pegar y me traje esa foto que estaba suelta en el escritorio adentro de mi carpeta fotos. Fíjense que ahora tengo tanto la foto del chinchón que acabo de copiar, de cortar y pegar, como la foto de la pelota, que fue la que traje anteriormente, y la foto de la hoja que traje en el primer ejemplo. Y luego también tengo sueltas otras fotos que ya tenía dentro de mi carpeta. Entonces ahora tengo el escritorio un poco más organizado, ya no tengo tantas fotos sueltas, sí me quedan algunas que tendré que seguir trabajando con eso, y me quedaron organizadas adentro de mi estructura de carpetas. La del pajarito, esta que me quedó suelta en el escritorio y que me quedó acá también en el escritorio porque utilicé la opción copiar y no la opción cortar, ahora lo puedo eliminar porque yo ya sé que lo tengo dentro de mi carpeta de dibujos. Para eliminar un archivo, tengo que seleccionarlo e ir a la opción eliminar acá arriba, o bien puedo hacerle un clic derecho al archivo que quiero eliminar y en el menú contextual buscar la opción eliminar y hacerle un clic, y desapareció. Yo ahí ya borré ese pajarito que me había quedado duplicado. Bueno, este videito es un repaso general donde intenté explicarles bien la función de copiar, cortar y pegar para organizar nuestros documentos. Ahora en el transcurso de la clase
les voy a enviar una actividad para que la puedan poner en práctica. Muchas gracias y un abrazo grande.